En este preciso momento, mientras tú escuchas estas palabras, algo se ha activado en el mundo espiritual sobre Estados Unidos y esa profecía no se quedará allí, porque su eco alcanzará a cada nación y especialmente a toda Latinoamérica. No es una exageración, no es una noticia sensacionalista, es una alerta profética que ya está resonando en los cielos y que va a definir el destino de millones de personas en los próximos años. Y tú, sí, tú que estás aquí ahora mismo, eres parte de ese movimiento invisible, porque aunque no lo hayas notado, lo que ocurre en esa nación siempre termina repercutiendo en tu vida, en tu familia, en tu economía y en tu fe. Lo que hoy se sacude allá, mañana hará temblar tu casa, y la única diferencia entre quienes caerán y quienes permanecerán será la decisión que tomes en este momento: ignorar la voz de Dios y seguir como si nada, o abrir los oídos y dejar que esta palabra penetre en lo más profundo de tu alma para transformarla para siempre. Tú sabes de lo que hablo, porque aunque nunca lo hayas dicho en voz alta, llevas tiempo sintiendo que algo extraño ocurre en tu interior. Tú sientes que caminas con un peso invisible sobre los hombros, que tu espíritu está cansado aunque tu cuerpo todavía aguante, que hay días en que nada tiene sentido, que lo que antes te llenaba ya no te sacia, que la oración te parece vacía, que la Biblia que antes ardía ahora se siente fría, que incluso en medio de la gente más cercana te invade un silencio interno que no entiendes. Te has dado cuenta de que vives rodeado de ruido, pero en tu interior todo está en silencio. Has sentido que corres detrás de metas que al alcanzarlas se desmoronan como arena entre los dedos. Y aunque sonrías frente a otros, en las noches sabes que hay una sequedad en tu alma que no puedes esconder. ¿Lo reconoces? Esa sensación de estar atrapado en un desierto donde no encuentras agua, ese vacío que no se explica con psicología ni con filosofía, esa angustia que te visita en la madrugada y no te deja dormir, ese cansancio que no se va ni con descanso ni con vacaciones. Déjame revelarte algo que quizá nadie se atrevió a decirte con esta claridad. Eso que sientes no es casual, no es psicológico, no es simple estrés ni desgaste emocional. Eso es una enfermedad espiritual que se ha activado porque una grieta invisible se abrió en tu alma y por esa grieta han entrado fuerzas que buscan debilitar tu fe, apagar tu espíritu y robar tu propósito. No lo confundas. No todo dolor es físico, no toda batalla es visible, porque la palabra dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha es real y tú la estás experimentando, aunque no tengas palabras para describirla. Es el peso que no entiendes, es la frustración que se repite, es la duda que se filtra en tus pensamientos, es la frialdad que enfría tu corazón poco a poco. Y quiero que lo entiendas con autoridad. Ese dolor invisible es señal de que estás bajo ataque, de que hay una batalla abierta por tu vida, de que el enemigo ha visto tu potencial y quiere apagarte antes de que cumplas el propósito para el cual Dios te creó. Y ahora que ya entiendes que lo que llevas dentro no es simple cansancio humano ni casualidad de la vida, sino una grieta espiritual que el enemigo ha aprovechado para infiltrarse con mentiras, quiero que comprendas con toda la seriedad posible que ignorar esa condición sería un error fatal, porque cuando el Espíritu Santo levanta su voz para advertir y el hombre decide callar sus oídos, lo que sigue no es neutralidad, lo que sigue es pérdida, lo que sigue es destrucción, lo que sigue es una lenta pero segura caída hacia el vacío. Y esto no es para asustarte ni para manipularte, es para abrirte los ojos a la realidad que se avecina, porque el mundo entero está entrando en una temporada donde las decisiones espirituales ya no podrán postergarse. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un campanazo del cielo, una señal profética que muestra cómo el deterioro espiritual de una nación abre puertas a crisis económicas, sociales y familiares. Y esas grietas que se abren allá se convierten en grietas que afectan a las demás naciones. Y si tú no refuerzas tu vida con la palabra y la presencia de Dios, esa misma corriente arrasará contigo, como arrasó con tantos que un día tuvieron fe, que un día creyeron, pero que hoy ya no están, porque descuidaron la raíz y se dejaron arrastrar por la corriente de la confusión. Escucha bien.
Cuando una nación que por décadas sostuvo con su influencia valores bíblicos, ahora comienza a inclinarse hacia la oscuridad, lo que se activa es un juicio espiritual, una especie de ola invisible que arrastra a millones, y en esa ola el enemigo encuentra terreno fértil en los corazones vacíos. Y si tú no decides llenar tu vida con la verdad de Dios, ese vacío será llenado por mentiras, y esas mentiras son más peligrosas que cualquier arma física, porque matan la fe, apagan el propósito y dejan al hombre vivo en lo natural, pero muerto en lo espiritual. Jesús mismo lo dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entiende esto: si no vigilas tu corazón, el enemigo no se conformará con incomodarte. Él quiere robar tu paz, quiere matar tu fe, quiere destruir tu propósito, y lo hará poco a poco, gota a gota, hasta que un día despiertes vacío y confundido sin saber cómo llegaste allí. Esa es la advertencia profética. No ignores las señales, no calles lo que el Espíritu te está mostrando, no dejes para mañana lo que Dios está pidiéndote hoy, porque cada demora es terreno perdido. Y aquí quiero que lo veas en la vida de otros, porque a veces es más fácil entenderlo con historias humanas, con ejemplos reales de lo que pasa cuando alguien decide tomar en serio la advertencia o cuando la ignora. Recuerda a Marcos, un hombre de 40 años en México que trabajaba día y noche para sostener a su familia, pero que había dejado de orar hacía mucho tiempo, que había dejado de congregarse porque el trabajo lo consumía, que decía: cuando tenga más tiempo volveré a Dios. Pero nunca llegaba ese tiempo hasta que un día, sin esperarlo, la empresa quebró, sus finanzas colapsaron, su matrimonio se fracturó y su fe ya estaba tan débil que no tuvo fuerzas para sostenerse. Y fue allí, en el fondo de su ruina, donde entendió que había ignorado demasiadas advertencias, que había escuchado muchas veces la voz de Dios llamándole, pero siempre decía: después. Y ese después nunca llegó, hasta que todo se derrumbó. ¿Sabes qué me dijo cuando lo vi restaurarse años después? Si hubiera escuchado antes, si hubiera tomado en serio la advertencia, me habría ahorrado tanto dolor. Y esa frase retumba en mi mente cada vez que predico, porque no quiero que tú tengas que decir lo mismo dentro de unos años. No quiero que llegues al fondo para entender lo que Dios ya te está diciendo hoy con claridad. Y por el contrario está la historia de Carolina, una mujer sencilla en Colombia que también estaba agotada, que sentía que su fe se apagaba y que estaba a punto de rendirse, pero un día escuchó una palabra como la que tú estás oyendo ahora y decidió no posponer más su respuesta. Decidió abrir su Biblia cada mañana y proclamar el Salmo 91 en voz alta, aunque no lo sintiera, aunque todo a su alrededor siguiera igual. Decidió que en su casa se escucharía la palabra, aunque su corazón estuviera débil, y poco a poco lo que parecía seco comenzó a florecer. Sus hijos empezaron a cambiar su manera de hablar, su matrimonio recobró esperanza, las puertas financieras que estaban cerradas comenzaron a abrirse, y ella entendió algo poderoso. La advertencia de Dios no es para infundir miedo, sino para activar obediencia, porque cuando obedeces a tiempo, evitas catástrofes que jamás imaginaste y lo que parecía juicio se convierte en protección. Esa misma oportunidad la tienes hoy tú. Pero la pregunta es, ¿qué harás con esta advertencia? ¿Serás como Marcos y esperarás hasta que todo colapse? ¿O serás como Carolina, que decidió responder a tiempo y vio cómo Dios transformó todo lo que parecía perdido? Ahora, mientras piensas en esto, quiero recordarte que no hay nada más triste que un corazón endurecido que se acostumbra a ignorar la voz de Dios, porque esa indiferencia espiritual es más letal que cualquier ataque visible. Y por eso la palabra dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si estas palabras están tocando tu interior, no es casualidad, es porque Dios está cortando lo que sobra, está exponiendo lo que escondías, está sacando a la luz lo que el enemigo había querido mantener en tinieblas, porque solo lo que se expone puede ser sanado, y aunque duela, es necesario, porque prefiero que sufras una confrontación ahora y seas restaurado, a que ignores la advertencia
y mañana veas tu vida colapsar. Por eso, antes de seguir, quiero que declares con tu boca que recibes esta palabra. Quiero que digas en voz alta: Señor, abre mis oídos para escuchar tu advertencia. Abre mis ojos para no ser engañado. Abre mi corazón para obedecerte hoy y no mañana. Y mientras lo dices, algo comienza a romperse en lo invisible, porque la obediencia es más poderosa que cualquier estrategia humana, y tu decisión hoy puede evitar la ruina mañana. Y no pienses que esta es la parte final, porque lo que viene ahora es aún más grande. Lo que sigue es la promesa de Dios que cambia la atmósfera, la revelación de la palabra que rompe cadenas, el testimonio de vidas transformadas, la guía práctica para tu restauración. Y quiero que sigas conmigo hasta el final, porque este mensaje no es un discurso más, es una llave profética que abre la puerta de tu destino. Y ahora que ya has comprendido que no puedes ignorar las advertencias del cielo, porque hacerlo sería dejar abierta la puerta al mismo enemigo que ha intentado robar tu propósito desde el inicio, quiero llevarte hacia una dimensión más profunda, donde la promesa de Dios se convierte en tu ancla. Porque no basta con saber que hay peligro, necesitas también escuchar con claridad que Dios ha dejado un camino de salida, un plan de restauración, un refugio donde puedes entrar aunque todo alrededor se desmorone, porque la Biblia es clara cuando dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa palabra no es solo tinta sobre un papel, es un decreto eterno que hoy se activa sobre tu vida si decides creerlo. Y aunque hasta este punto hemos hablado del dolor, de la sequedad, de la advertencia y del juicio que se avecina, ahora quiero que entiendas que la voz de Dios nunca trae advertencia sin traer también salida, porque su amor no te muestra el peligro para abandonarte en él, sino para conducirte hacia un refugio seguro, y ese refugio es Cristo. Esa promesa es la palabra, esa fuerza es el Espíritu Santo que ya está obrando en ti mientras escuchas cada palabra. Tienes que comprender que cuando Dios habla de restauración, no se refiere a un parche temporal, ni a una solución momentánea que solo cubre la herida mientras sigue sangrando por dentro. No, lo que Él promete es un cambio total de atmósfera, un renuevo que toca las raíces más profundas, una transformación que comienza en tu espíritu y se extiende a cada área de tu vida. Y esto significa que aunque hoy estés rodeado de ruinas, aunque tu fe parezca polvo, aunque tus relaciones estén quebradas, aunque tus sueños se hayan convertido en cenizas, el soplo de Dios es capaz de devolver la vida donde solo había muerte, tal como Ezequiel vio en el valle de los huesos secos cuando el Señor le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Y cuando él obedeció, los huesos comenzaron a unirse, tendones y carne aparecieron, el aliento entró en ellos y se levantaron como un ejército. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, porque aunque te sientas como esos huesos dispersos, su palabra tiene el poder de unir lo que estaba roto, de levantar lo que estaba caído y de hacer de ti un testimonio viviente de que no hay nada demasiado muerto para que Dios no pueda resucitarlo. Por eso quiero que lo recibas con fe. La promesa de restauración ya está sobre ti, y la prueba de ello no es que lo veas ahora mismo con tus ojos, sino que tu espíritu se estremece cuando escuchas estas palabras, porque sabes que es verdad, porque aunque la duda te quiera decir lo contrario, algo dentro de ti está ardiendo con esperanza. Y esa es la señal de que el Espíritu Santo está confirmando que Dios no ha terminado contigo, que lo mejor no está detrás sino delante, que tu historia no termina en ruinas, sino en victoria, porque lo que el enemigo intentó destruir, Dios lo convertirá en plataforma de gloria. Y si dudas, piensa en lo que ya hizo con otros antes que tú, porque Él no hace acepción de personas, y si rescató a quienes parecían perdidos, también puede rescatarte a ti. Recuerda a David, que en el Salmo 42 declaró con gratitud: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Porque ese mismo Dios que lo levantó a él es el que hoy quiere sacarte del pozo donde has caído, del lodo que te ha atrapado, de la oscuridad que parecía eterna, y ponerte sobre una roca firme que no se mueve, aunque tiemble la tierra.
Piensa también en María Magdalena, aquella mujer atormentada por 7 demonios, despreciada por todos, marcada por la culpa y la vergüenza, y sin embargo fue transformada por un encuentro con Jesús hasta convertirse en la primera en ver al Cristo resucitado. Y lo mismo puede ocurrir contigo si decides creer, porque no importa cuán profunda sea tu herida, la gracia de Dios es más profunda aún. Y no quiero que lo veas como un discurso bonito para motivarte unos minutos. Quiero que lo entiendas como una verdad eterna que tiene que atravesar tu mente y llegar a tu corazón. Dios ya preparó tu restauración. No tienes que fabricar una salida con tu fuerza. No tienes que maquillar lo roto para aparentar que todo está bien. No tienes que luchar en soledad contra lo que te sobrepasa. Lo único que debes hacer es rendirte a Él, confiar en que su promesa es verdadera y caminar cada día bajo su abrigo, porque el Salmo 91 lo dice con autoridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y esa declaración tiene que ser tu escudo en este tiempo, porque mientras el mundo entero se sacude, mientras las naciones tiemblan, mientras Estados Unidos se convierte en escenario de una profecía que marcará el rumbo de la historia, tú puedes estar bajo la sombra del Omnipotente, guardado, protegido, restaurado, lleno de vida abundante. Así que quiero que empieces a visualizar tu vida, no como está ahora, sino como Dios la ve, porque mientras tú miras tu ruina, Él ya ve tu restauración. Mientras tú cuentas tus pérdidas, Él ya prepara tus victorias. Mientras tú lloras por lo que no entiendes, Él ya sonríe porque sabe lo que viene. Mientras tú piensas que no tienes futuro, Él ya escribió tu destino, y lo que ha escrito nadie puede borrarlo, porque su palabra es firme, porque sus promesas son sí y amén, porque cuando Él dice restauraré, no es un quizá, es un hecho. Y ahora que esta verdad se ha encendido en tu interior, lo que viene es aún más fuerte, porque no solo escucharás la promesa, sino que entraremos en la revelación bíblica que hará que esta promesa se convierta en espada en tus manos, porque necesitas algo más que esperanza, necesitas armas espirituales, y eso es lo que la palabra está a punto de darte en la siguiente parte. Y si hasta aquí la promesa de restauración ya comenzó a encenderse en tu interior como una llama que te recuerda que no estás solo y que el poder de Dios es más fuerte que cualquier ruina, ahora necesitas la revelación bíblica que hace que esa promesa deje de ser solo una idea bonita en tu mente para convertirse en un arma espiritual real que puedes empuñar en la batalla diaria. Porque lo que está ocurriendo no se resuelve con buenas intenciones ni con emociones pasajeras, sino con la palabra de Dios proclamada con autoridad, vivida con fe y aplicada con obediencia. Porque esa palabra no es un texto antiguo, sino un filo que corta cadenas, un fuego que consume tinieblas, un martillo que derriba murallas. Y quiero que lo recibas no como teoría, sino como decreto que se cumple en ti. Porque si hay algo que puede desactivar el veneno de la mentira, la parálisis del miedo y la opresión de la duda, es la espada viva que sale de la boca de Dios y que Él ha dejado en tus manos para que la uses ahora mismo. Mira lo que dice Isaías 54:17, un versículo que no es casualidad que resuene en este tiempo profético. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Lo entiendes? Ninguna arma significa ninguna. No importa cuán elaborada sea la estrategia del enemigo, no importa cuántos planes hayan tramado contra ti, no importa si esas armas vienen en forma de enfermedad, de ruina, de división familiar, de pensamientos de fracaso, de estructuras de pecado que han pasado de generación en generación, ninguna de ellas tiene derecho legal a prosperar sobre tu vida, porque Dios ya decretó que tu herencia es victoria, que tu herencia es salvación, que tu herencia es protección. Y ese versículo no está ahí para adornar la Biblia, está para que lo declares, para que lo proclames sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu mente, sobre tu trabajo, porque cuando lo dices con fe, lo que parece letra muerta se convierte en espada encendida que corta toda cadena invisible. Quiero que lo tomes ahora mismo y lo hagas tuyo. Cuando sientas miedo, di en voz alta: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Cuando alguien declare palabras de derrota sobre ti, responde: condenaré toda lengua que se levante en juicio. Cuando pienses que no tienes herencia,
proclama: esta es mi herencia como siervo de Jehová, y su salvación viene sobre mí. Porque cada vez que lo digas, estarás golpeando directamente al enemigo en el campo espiritual. Estarás recordándole que no tiene derecho sobre ti. Estarás activando una cobertura que el mismo cielo reconoce. Y aunque no lo veas en ese instante, algo empieza a romperse en lo invisible. Algo comienza a ceder. Cadenas empiezan a caer. Puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. Porque la palabra nunca vuelve vacía. Siempre cumple aquello para lo cual fue enviada. Y no es solo Isaías el que lo confirma. Escucha también el Salmo 121 que proclama con poder: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Lo captas? Tu socorro no viene de sistemas humanos, no viene de gobiernos, no viene de economía, no viene de influencias externas. Viene directamente del Creador del cielo y de la tierra. Y si Él es tu guardador, no hay confusión que pueda derribarte, no hay tormenta que pueda ahogarte, no hay crisis que pueda destrozarte, porque el que te guarda no duerme, el que vela por ti no se distrae, el que te cubre no descansa. Y eso significa que mientras tú duermes, Él pelea por ti. Mientras tú trabajas, Él abre camino. Mientras tú lloras, Él recoge tus lágrimas y las convierte en semillas de gloria. Y si aún dudas de que la palabra es un arma real, escucha lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la razón por la cual, mientras escuchas este mensaje, algo dentro de ti se estremece, porque no son mis palabras las que te atraviesan. Es la palabra de Dios que está penetrando donde nadie más puede entrar, revelando lo que tenías escondido, confrontando lo que habías normalizado, sacando a la luz lo que el enemigo quería mantener en secreto, y lo hace no para herirte, sino para sanarte, no para exponerte, sino para restaurarte, porque lo que se expone a la luz ya no tiene poder de control, lo que se enfrenta con la palabra queda desarmado, lo que se confronta con la verdad pierde fuerza. Por eso, cuando hablamos de que se ha activado una profecía sobre Estados Unidos que repercutirá en el mundo, no lo hacemos para llenarte de miedo, sino para llevarte a la fuente. Porque en un tiempo donde todo parece incierto, la única certeza es que la palabra sigue siendo la misma, que las promesas de Dios siguen en pie, que su cobertura sigue siendo real, y que aunque las naciones caigan, tú puedes permanecer firme si decides habitar en lo eterno. Y aquí es donde tu decisión se vuelve crucial. O tomas esta palabra como un mensaje más y la guardas en un rincón, o la conviertes en espada que usarás cada día de tu vida, porque la diferencia entre quienes vencen y quienes caen no es la cantidad de problemas que enfrentan, sino la manera en que deciden empuñar la verdad que Dios les ha dado. Y no quiero que te quedes solo con versículos citados. Quiero que los vivas, que los proclames, que los declares con tus labios hasta que tu atmósfera cambie, hasta que tu espíritu se fortalezca, hasta que tu mente se renueve. Porque la palabra tiene ese poder. Puede cambiar la dirección de un día, puede romper ciclos de años, puede liberar generaciones enteras. Y si lo hizo con otros, lo puede hacer contigo. Y en la próxima parte quiero que veas con tus propios ojos cómo esa verdad ya ha transformado vidas reales. Porque no estamos hablando de teoría, estamos hablando de testimonios palpables, de personas que estaban tan hundidas como tú, y que hoy viven en libertad porque decidieron creer lo que estás escuchando ahora. Y si la palabra ya ha sido establecida como espada que corta cadenas y como escudo que cubre tu vida, ahora es necesario que veas cómo esa verdad no es una teoría abstracta, sino una realidad que ha transformado a personas de carne y hueso. Porque cuando escuchamos testimonios entendemos que Dios no solo habla en promesas, Él actúa en vidas reales. Y lo que ha hecho con otros lo puede hacer contigo si hoy decides creer. Porque detrás de cada historia de dolor siempre hay un antes y un después, marcado por un encuentro con la presencia. Y esas historias se convierten en señales que Dios coloca delante de ti para recordarte que no importa cuán hondo hayas caído ni cuán seco esté tu valle, siempre hay un camino de regreso cuando tomas en serio su palabra y la proclamas como tuya. Recuerda la historia de Andrés.
un joven que en Venezuela había llegado al límite de su fe, criado en un hogar cristiano pero cansado de la rutina, agobiado por la crisis de su país, atrapado en pensamientos de fracaso, con noches donde la ansiedad lo devoraba y donde llegó a pensar que su vida no tenía sentido. Y aunque su familia lo invitaba a orar, él sentía que todo era en vano, que sus oraciones rebotaban contra un cielo cerrado, hasta que una madrugada, en medio de su desesperación, abrió la Biblia y sus ojos se posaron en el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aunque al principio lo leyó mecánicamente, algo en su espíritu se encendió. Decidió repetirlo en voz alta, una y otra vez, hasta quedarse dormido con esas palabras en su boca. Y esa noche fue el inicio de un cambio, porque a la mañana siguiente, aunque las circunstancias eran las mismas, su corazón ya no estaba en ruinas. Había paz, una paz que nunca había experimentado, y con el paso de los días, esa paz se transformó en fuerza, esa fuerza en decisiones, esas decisiones en puertas abiertas. Y hoy Andrés testifica que el versículo que parecía simple fue la llave que lo sacó de un abismo donde el enemigo quería enterrarlo, y su vida es prueba de que una palabra declarada con fe puede ser más poderosa que 1000 consejos humanos. Y también está el testimonio de Rosa, una madre en Guatemala que había visto a su familia marcada por generaciones de maldiciones, pobreza, enfermedades, divisiones, hijos que repetían los mismos errores que los padres. Y aunque era creyente, había aceptado en silencio que esa era su realidad, hasta que un día escuchó un mensaje donde se le recordó Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y ella decidió apropiarse de esa promesa como si Dios mismo se la estuviera diciendo al oído. Empezó a escribirla en las paredes de su casa, a declararla cada mañana sobre sus hijos, a orarla en las noches antes de dormir. Y lo que ocurrió fue tan poderoso que aún hoy estremece a quienes la escuchan. Su hijo mayor, que estaba atrapado en adicciones, de repente decidió buscar ayuda y fue libre. Su hija, que vivía en depresión, encontró fuerzas para levantarse y estudiar. Las puertas financieras que siempre se cerraban comenzaron a abrirse, y aunque las luchas no desaparecieron de un día para otro, la atmósfera de su casa cambió, la maldición se rompió, la fe se encendió, y ella descubrió que el enemigo nunca tuvo la última palabra, que lo que parecía un destino marcado fue borrado por la sangre de Cristo y reemplazado por un futuro de esperanza. Y no quiero que pienses que estos testimonios son lejanos o exclusivos de personas especiales, porque la verdad es que cada vida transformada es un espejo en el que puedes verte reflejado. Porque lo que ocurrió en Venezuela con Andrés o en Guatemala con Rosa puede ocurrir en tu casa, en tu familia, en tu nación. Porque Dios no tiene favoritos, Él no mira apariencias, Él no discrimina, Él responde a la fe. Y la pregunta es si tú hoy estás dispuesto a creer de la misma manera, si vas a tomar esta palabra como tuya, si vas a proclamarla hasta que tu atmósfera cambie, si vas a vivirla hasta que tus cadenas caigan, porque lo único que separa tu historia de la de ellos es tu decisión de creer. Y esa decisión puede ser tomada ahora mismo, en este instante donde el Espíritu ya está tocando tu corazón. Y quiero que te detengas un momento a imaginar cómo sería tu testimonio si hoy dieras ese paso de fe. Piensa en lo que ocurriría si dentro de unos meses pudieras contar que lo que parecía imposible se volvió realidad, que las puertas cerradas se abrieron, que las maldiciones que ataban a tu familia fueron destruidas, que la ansiedad que te robaba el sueño desapareció, que el vacío que te consumía se llenó con la paz de Dios. ¿Te das cuenta de que esa puede ser tu historia? ¿Te das cuenta de que hoy mismo puedes estar escribiendo el primer capítulo de un testimonio que otros leerán y que fortalecerá su fe? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y eso significa que tu voz, tu declaración, tu historia también tiene poder para vencer, que lo que Dios haga contigo no será solo para ti, sino para todos los que escuchen tu relato y encuentren en él esperanza para seguir adelante. Y es aquí donde la revelación se conecta con la práctica, porque ahora que has visto lo que la palabra puede hacer en otros y que has entendido que lo mismo puede ocurrir contigo, necesitas una guía clara para transformar lo que has recibido en acción diaria, porque la fe que no se aplica se desvanece, pero la fe que se pone en práctica construye victorias.
Y por eso en la siguiente parte quiero entregarte pasos concretos para activar lo que ya está sembrado en tu interior. Porque este no es un mensaje para emocionar, es un llamado para transformar. Y si estás dispuesto a caminar en esa transformación, lo que viene a continuación será la llave que abra puertas que el enemigo creía cerradas para siempre. Y ahora que ya has visto con tus propios ojos cómo la palabra no solo promete, sino que transforma vidas reales, que ya entendiste que lo que le ocurrió a Andrés o a Rosa también puede ser tu historia si decides creer, lo que sigue es aún más urgente, porque no basta con emocionarte en este momento ni con sentir un fuego pasajero que se apagará mañana si no lo alimentas. Necesitas pasos concretos, anclas espirituales que puedas aplicar desde hoy mismo para que esta promesa se convierta en estilo de vida y no en un recuerdo de un mensaje que escuchaste una vez. Porque lo que Dios quiere hacer contigo no es momentáneo, es permanente. Y para que lo que Él ya sembró en tu corazón dé fruto, necesitas 3 llaves prácticas que hoy mismo puedes usar. 3 armas que la palabra describe con claridad y que si las tomas con fe, te garantizarán la victoria en esta batalla invisible que ha estado drenando tus fuerzas. La primera llave es orar con autoridad y no con miedo, porque muchos oran como quien lanza una petición al aire esperando que alguien los escuche. Pero la Biblia dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esa palabra confiadamente significa con valentía, con certeza, con la seguridad de un hijo que sabe que su padre lo escucha. Y quiero que lo entiendas. Cuando oras no estás mendigando, estás ejerciendo un derecho, estás entrando en la sala del trono del Rey de Reyes, estás declarando que tu socorro no viene de la tierra sino del cielo. Y esa clase de oración cambia atmósferas, esa oración desata lo imposible, esa oración estremece cadenas que han estado amarradas por generaciones, porque no es el volumen de tu voz lo que tiene poder, es la fe con la que proclamas que lo que Dios dijo se cumplirá en tu vida. La segunda llave es declarar la palabra en voz alta hasta que se convierta en tu realidad. Porque lo que no se declara no se activa, y la Biblia lo confirma en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo cual significa que cada palabra que sale de tu boca está creando futuro. Y si hasta ahora tus labios han repetido derrota, miedo, queja y desesperanza, eso es lo que has estado cosechando. Pero si hoy cambias tu vocabulario y comienzas a proclamar, ninguna arma forjada contra mí prosperará, mi socorro viene de Jehová, en Cristo tengo vida abundante, entonces tu atmósfera cambiará, tus pensamientos se alinearán, tu fe se encenderá y lo que antes era imposible comenzará a manifestarse, porque no hay nada más poderoso que un hijo de Dios proclamando la palabra con convicción. Y aunque al principio parezca raro, aunque tu mente te diga que no sirve, persiste, porque cada declaración es como un martillazo que rompe las murallas del enemigo hasta que finalmente se derrumban. La tercera llave es habitar en la presencia de Dios todos los días, y no solo en momentos de crisis, porque el Salmo 91 no dice el que visita al Altísimo, sino el que habita al abrigo del Altísimo. Y habitar significa permanecer, vivir, hacer de su presencia tu dirección constante y no tu último recurso. Y esto implica apartar un tiempo cada día para buscarlo, aunque sean unos minutos, leer su palabra aunque no la entiendas toda, levantar una oración aunque no tengas fuerzas, porque ese hábito diario es lo que levanta muros de fuego alrededor de tu vida, y quiero que lo veas así. Cada día que pasas en la presencia de Dios es un ladrillo más en la muralla espiritual que protege a tu casa, a tu mente, a tu familia. Y aunque al principio parezca pequeño, con el tiempo tendrás un muro tan alto que ningún ataque podrá penetrar. Y si unes estas 3 llaves, orar con autoridad, declarar la palabra en voz alta y habitar cada día en la presencia, estarás activando un círculo de protección que el enemigo no podrá romper. Estarás cerrando grietas, estarás blindando tu espíritu contra la enfermedad invisible que hemos diagnosticado, y lo que antes parecía un ciclo interminable de derrota comenzará a romperse, porque donde hay fe constante, donde hay obediencia diaria, donde hay proclamación de la palabra,
La presencia de Dios se manifiesta y cuando su presencia está, el enemigo huye porque la luz siempre expulsa las tinieblas. Y quiero que lo imagines conmigo. ¿Qué pasaría si desde hoy, cada mañana al despertar, lo primero que saliera de tu boca fuera: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él? ¿Qué pasaría si antes de dormir proclamaras: ninguna arma forjada contra mí prosperará? ¿Qué pasaría si en medio de tu trabajo levantaras por un instante tus ojos y dijeras: mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra? Lo que pasaría es que tu mente se transformaría, tu espíritu se fortalecería, tu atmósfera se limpiaría y lo que antes era normal, el miedo, la confusión, la derrota, sería reemplazado por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora que ya tienes estas llaves en tus manos, lo que sigue es llevarte a un clímax espiritual, donde entiendas que este no es un mensaje más, este es un momento decisivo en tu vida, este es un punto de quiebre en tu historia, porque lo que hagas ahora marcará si esta palabra se queda en el aire o se convierte en la semilla que transforme tu destino para siempre. Y por eso en la siguiente parte quiero llevarte a ese punto donde el Espíritu Santo comienza a romper lo que parecía irrompible y donde tu corazón decide rendirse por completo a Dios. Y después de recibir esas llaves que ya han comenzado a abrir en tu interior un espacio para que la luz entre y la oscuridad retroceda, lo que viene ahora es el clímax de esta palabra. El punto donde ya no puedes quedarte como un espectador pasivo que solo escucha y asiente con la cabeza, porque este es el momento en el que decides si entras en la batalla con el poder de Dios o si dejas que el enemigo siga ganando terreno en tu vida, porque este instante no es casual, este es el ahora de Dios, el hoy donde se define tu destino. Y no exagero cuando te digo que las decisiones que tomes mientras escuchas estas palabras resonarán en tu familia, en tu futuro, en tus generaciones, porque lo que hoy se rompe o lo que hoy se deja pasar marcará el camino de muchos que vendrán detrás de ti. Y quiero que sientas el peso de esta realidad en tu espíritu, no como una carga que te oprime, sino como una oportunidad gloriosa que el cielo te entrega para escribir una nueva historia que no terminará en derrota, sino en victoria. Este es el momento de tensión espiritual, donde sientes cómo se agitan tus emociones, donde tu corazón late con más fuerza, donde tus pensamientos se debaten entre creer o seguir dudando, porque esa es la estrategia del enemigo, hacerte pensar que esto es solo un mensaje más, que nada cambiará, que mañana todo volverá a ser igual. Pero la verdad es que lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo invisible es una confrontación directa entre el poder de Dios y las mentiras que el diablo sembró en ti por años. Y cada palabra que estás escuchando es un golpe contra esas mentiras. Cada versículo proclamado es un martillazo que quiebra las cadenas. Cada testimonio compartido es un recordatorio de que sí hay salida. Y si prestas atención, notarás que lo que sentías como opresión ahora se sacude, que lo que parecía miedo ahora tiembla, porque el Espíritu Santo está comenzando a remover en tu interior todo lo que no le pertenece y está preparando el terreno para que seas libre. Este es el instante donde tienes que decidir si crees que la profecía que se ha activado sobre Estados Unidos y que repercutirá en el mundo entero te encontrará dormido y sin preparación, o si estarás despierto, con tu lámpara encendida, con aceite en tu vasija, esperando como las vírgenes prudentes de Mateo 25, que supieron estar listas cuando el esposo llegó, porque no hay tiempo que perder. Ya no se trata de un futuro lejano, se trata de hoy, de tu vida, de tu casa, de tu fe, de tus hijos, de tu generación. Y si has sentido que algo en ti arde mientras escuchas, no lo ignores, porque esa es la señal de que Dios te está diciendo: levántate, este es tu momento. No te quedes en el mismo lugar, no repitas la misma historia, rompe el ciclo ahora. Y si lo crees, lo que parecía imposible se convertirá en testimonio, porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Él hace en segundos lo que años de esfuerzo humano no lograron. Y quiero que entiendas que este clímax no es un juego de emociones, no es manipulación sentimental, es un punto espiritual de no retorno. Un lugar donde tu alma se quiebra delante de la presencia de Dios y dice: ya no más, Señor, ya no quiero seguir con estas cadenas,
Ya no quiero vivir con este vacío. Ya no quiero repetir los mismos errores. Hoy me rindo. Hoy declaro que tú eres mi refugio. Hoy decido habitar bajo tu sombra. Y mientras lo dices con sinceridad, los cielos se abren, la atmósfera cambia. El Espíritu Santo entra como un río de vida y comienza a limpiar lo que estaba contaminado, a sanar lo que estaba enfermo, a restaurar lo que estaba roto. Y aunque tal vez no lo veas con tus ojos ahora, lo sentirás en tu espíritu, porque sabrás que algo ha comenzado. Sabrás que este día quedará marcado como el inicio de un antes y un después en tu caminar. Y lo sé, hay quienes en este punto sienten un nudo en la garganta, lágrimas que quieren salir, pensamientos que dicen, esto es para mí. Y si tú eres uno de ellos, no lo reprimas, porque esas lágrimas no son debilidad. Son la señal de que el Espíritu está rompiendo capas que habían endurecido tu corazón. Son la prueba de que el amor de Dios está penetrando donde ninguna palabra humana había podido entrar. Y quiero que te permitas sentirlo. Quiero que abras tus manos, que respires profundo y digas, Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Porque lo que viene a continuación es aún más grande. Porque ahora que estás en el punto máximo de esta batalla espiritual, es el momento de elevar juntos una oración guiada, que no será una fórmula vacía, sino un decreto de fe, una proclamación de guerra, una entrega absoluta, donde declararás con tu boca lo que Dios ya ha decretado en los cielos. Y esa oración será el puente que una lo que has escuchado con la transformación que necesitas vivir desde hoy. Y ahora que ya hemos llegado a este punto, donde tu espíritu está ardiendo y donde las capas más duras de tu corazón han comenzado a quebrarse, quiero que entremos juntos en una oración guiada, no como un ritual vacío, ni como palabras mecánicas que se repiten sin vida, sino como un clamor que sube directo al trono de Dios, como un decreto de victoria pronunciado por tus labios, con la certeza de que el cielo responde y la tierra obedece. Porque cuando un hijo de Dios abre su boca y declara con fe, el mundo espiritual se estremece y las tinieblas retroceden. Y quiero que en este momento te unas con todo tu ser, que no solo escuches, sino que repitas conmigo, ya sea en voz alta si puedes, o en lo profundo de tu mente si estás en silencio, porque lo importante no es el lugar físico donde estás, sino la disposición de tu corazón para entregar tu vida por completo al Señor y permitir que su presencia llene cada rincón de tu alma. Ora conmigo así: Señor Jesús, hoy me presento delante de ti tal como estoy, con mis heridas, con mis miedos, con mis dudas, con mis cargas, reconociendo que sin ti nada soy, reconociendo que he intentado con mis fuerzas, pero no he logrado romper las cadenas que me atan. Y por eso en este momento me rindo totalmente a tu poder. Te entrego mi mente, mi corazón, mi familia, mi presente y mi futuro. Declaro que tú eres mi refugio, que tú eres mi castillo, que tú eres mi escudo. Y aunque el enemigo ha levantado armas en mi contra, proclamo en fe que ninguna arma forjada prosperará, porque esta es mi herencia como hijo tuyo, y no permitiré que ninguna mentira robe lo que tú ya conquistaste en la cruz para mí. Padre amado, cubro mi vida con la sangre del Cordero, esa sangre que tiene poder para limpiar, para restaurar, para sanar, para romper maldiciones generacionales, para cerrar puertas que el enemigo había abierto. Y hoy decreto que toda atadura invisible queda cancelada, toda palabra de derrota pronunciada contra mí queda anulada, toda estrategia de confusión y miedo queda deshecha en el nombre de Jesús. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo decido creer que no caminaré más en derrota, que no viviré más en miedo, que no seré más esclavo de las mentiras, sino que caminaré en la libertad gloriosa que Cristo ganó para mí en el Calvario. Espíritu Santo, ven ahora y lléname con tu fuego. Enciende dentro de mí una pasión que no se apague, un hambre por tu palabra que no se sacie, una fe que no tiemble aunque el mundo se derrumbe. Quiero sentir tu presencia como un río que me inunda. Quiero que toques las áreas más escondidas de mi ser, esas que ni yo mismo he querido enfrentar, y que sanes las heridas más profundas, que levantes lo que estaba muerto, que ilumines lo que estaba en tinieblas, porque hoy reconozco que no quiero seguir cargando con pesos que no me corresponden. Hoy decido dejar en tus manos cada lucha, cada temor, cada pensamiento que me roba la paz, y proclamo que desde este instante soy libre, que desde este momento algo nuevo comienza en mi vida, que hoy es el inicio de una temporada de victoria y no de derrota.
Señor, pongo delante de ti a mi familia, mis hijos, mi casa, mis generaciones, y proclamo que la maldición no tendrá poder sobre ellos, que todo yugo queda roto, que toda cadena es deshecha, que toda sombra de ruina, enfermedad o división queda destruida por tu palabra, y que a partir de hoy se establece un muro de fuego alrededor de mi casa, un escudo de tu gloria que me cubre, una fortaleza espiritual que me guarda, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa viviremos bajo tu cobertura. Yo y mi casa seremos testimonio de que cuando alguien decide creer, tú haces milagros imposibles y transformas lo que parecía condenado en un testimonio de tu gloria. Y mientras pronuncias estas palabras con fe, mientras repites esta oración con sinceridad, algo está ocurriendo en lo invisible, porque cada frase no es solo sonido, es un decreto celestial. Cada palabra es un arma que destruye fortalezas. Cada declaración es un golpe contra la obra del enemigo. Y aunque quizás tus ojos todavía no lo vean, tu espíritu ya lo percibe, tu corazón ya lo siente, porque la paz que comienza a descender no viene de ti, viene del cielo. Y esa paz es la señal de que el Señor está tomando control, de que sus ángeles ya han sido enviados a tu favor, de que tu atmósfera ya ha cambiado. Y si antes estabas bajo opresión, ahora estás bajo protección. Si antes estabas bajo condena, ahora estás bajo gracia. Si antes estabas bajo miedo, ahora estás bajo fe. Y no pienses que esta oración es el final, porque lo que sigue es igual de importante. Porque ahora que has entregado tu vida y has proclamado tu libertad, quiero invitarte a dar un paso más, a compartir públicamente tu fe, a levantar un testimonio, a unirte a esta comunidad espiritual que Dios está levantando. Porque no basta con recibir, también debes declarar y establecer. Y en la siguiente parte, quiero desafiarte a dejar en los comentarios tu amén, tu oración, tu declaración de fe, para que lo que Dios está haciendo en ti se selle en lo público. Porque la Biblia dice en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tu confesión hoy será la señal de que el cambio ha comenzado. Y ahora que ya has orado con fe y has proclamado en tu espíritu que la victoria te pertenece, lo que sigue no es quedarte callado ni guardar en silencio lo que Dios está haciendo en ti. Porque lo que se guarda en secreto corre el riesgo de apagarse, pero lo que se declara en público se sella en lo espiritual. Por eso quiero invitarte a que en este momento tomes una decisión de fe y escribas en los comentarios de este mismo video una palabra que confirme lo que has recibido. Quiero que te atrevas a escribir amén, o que declares con tus propias palabras yo creo, o que digas ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque no estás escribiendo para que otros lo lean solamente, lo estás escribiendo como un acto profético, como una confesión que atraviesa la pantalla y llega al mismo trono de Dios. Y mientras lo haces, estás estableciendo que lo que el enemigo intentó silenciar en ti, hoy no podrá volver a callar. Porque tu voz es un testimonio y tu testimonio es un arma que derrota a Satanás, tal como lo dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y esa palabra testimonio no es teoría, es vida, es declaración, es grito de victoria que retumba en las tinieblas. Quiero que entiendas que al escribirlo no solo estás participando en una dinámica, estás uniendo tu fe a la de miles de personas que están escuchando este mensaje en este mismo instante, porque cada comentario es como una chispa que enciende otra. Cada testimonio es como una antorcha que se enciende en medio de la oscuridad. Y cuando la comunidad de hijos de Dios se levanta con una sola voz y proclama amén, yo creo, Dios es mi refugio, algo se activa en los cielos, porque el Señor prometió en Mateo 18:19-20 que si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio. Y ahora mismo no importa si estás solo en tu habitación, si estás en tu trabajo, si escuchas esto en un bus o en la calle, espiritualmente no estás solo. Eres parte de una multitud invisible que se une en fe y que levanta una muralla de oración, una red de proclamación, un ejército que declara con una sola voz que Jesús es Señor y que el enemigo ha sido derrotado. Y mientras lo escribes, mientras lo proclamas, recuerda que este no es el final, sino apenas el inicio.
porque lo que has recibido hoy necesita mantenerse vivo. Y esa es la razón por la que te animo a que no solo dejes tu comentario, sino que lo uses como altar, como un recordatorio público de que en este día, en este momento, decidiste creerle a Dios, decidiste declarar su palabra, decidiste romper cadenas, y cada vez que lo leas de nuevo, será como una señal de que tu fe no fue en vano, de que lo que Dios empezó en ti seguirá avanzando hasta completarse, porque Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa obra ya comenzó. Y si Dios empezó contigo, Él no te dejará a medias. Él no es hombre para prometer y no cumplir. Él es fiel para sostenerte hasta el final. Y escucha bien lo que voy a decirte. Si sientes que esta palabra fue para ti, no lo dudes, no lo cuestiones. No dejes que el enemigo te robe la oportunidad de sellar tu fe. Abre tu boca, mueve tus manos, deja tu comentario, proclama en público lo que Dios está haciendo en tu vida, porque lo que confieses ahora se convertirá en la semilla de lo que verás mañana. Y esa semilla, aunque pequeña, aunque parezca insignificante, tiene poder de multiplicarse y dar fruto en abundancia, porque el reino de Dios siempre funciona así. Lo que parece pequeño se convierte en grande, lo que parece débil se convierte en fuerte, lo que parece imposible se convierte en testimonio. Y hoy tú puedes ser parte de ese milagro si decides dar este paso de fe. Y prepárate, porque lo que viene después de este momento no es menos intenso, es aún más profundo, porque ya no se trata solo de lo que declaras en los comentarios, ahora se trata de cómo responderás al desafío espiritual que Dios te está entregando. Porque lo que Él quiere no es solo una palabra escrita, es una vida transformada. Y en la siguiente parte quiero confrontarte con un desafío que no podrás ignorar, porque marcarás si esta palabra se queda como emoción pasajera o si se convierte en la llave que abre una nueva temporada en tu vida. Así que abre tu corazón, porque lo que viene ahora es el llamado más fuerte que recibirás hoy. Y ahora que ya has levantado tu voz en los comentarios, que ya has sellado con tu boca lo que tu corazón creyó en este momento, llega el instante donde debo desafiarte de una manera que quizás incomode tu comodidad, pero que abrirá una puerta que jamás se cerrará. Porque no se trata únicamente de decir amén o yo creo, sino de asumir con seriedad un compromiso espiritual que se convierte en desafío. Porque el reino de Dios no se mueve solo con emociones, se mueve con decisiones firmes. Y hoy el cielo está esperando ver si te levantarás con valentía a vivir lo que has proclamado, o si dejarás que el fuego que sientes ahora se apague en la rutina de mañana. Por eso lo que voy a decirte no es opcional. Si realmente quieres ver un cambio, es un llamado urgente que determinará el rumbo de tu vida y que definirá si este mensaje fue solo palabras o si se convirtió en el inicio de una transformación profunda en tu historia. El desafío que Dios pone delante de ti es que dejes atrás de una vez por todas todo aquello que ha sido una grieta en tu vida espiritual, que sueltes la duda, que rompas con el pecado que aún toleras, que cierres las puertas que el enemigo ha usado para entrar, que te decidas a caminar en santidad, no como una obligación, sino como un privilegio. Porque si quieres vivir bajo el abrigo del Altísimo, no puedes seguir coqueteando con aquello que te aparta de Él. Y aquí no hablo de perfección imposible, hablo de decisión, de un sí rotundo que marque tu alma, de un pacto nuevo con Dios en el que digas con toda convicción, Señor, yo no vuelvo atrás. Yo camino contigo aunque cueste, aunque duela, aunque me quede solo, porque prefiero perder todo antes que perder tu presencia. Y ese sí será el arma más poderosa que tendrás en esta hora donde la profecía se cumple y los tiempos se aceleran, porque el enemigo sabe que los tibios se desmoronan, pero los valientes que se consagran permanecen en pie aun cuando todo lo demás se derrumba. Y quiero que imagines lo que ocurrirá si aceptas este desafío. Quiero que veas tu vida después de este momento como un campo donde ya no se repiten ciclos de fracaso, donde ya no se levanta contra ti la misma maldición de tus padres o abuelos, donde ya no caminas con miedo a lo que viene, porque ahora caminas sabiendo que Jehová es tu guardador, que bajo sus alas estás seguro, que aunque 10,000 caigan a tu diestra, a ti no te tocará, porque el desafío no es solo personal, es generacional. Lo que decidas hoy bendecirá a tus hijos, a tus nietos, a los hijos de tus nietos, porque al romper las cadenas en tu vida, estás estableciendo un nuevo legado, y ese legado será de fe, de poder, de victoria.
y lo que parecía repetirse por años se interrumpe contigo porque decidiste creer, porque tu fe se convirtió en acción, porque tu compromiso fue más fuerte que tu miedo. Y esa es la marca de los que no se conforman, de los que creen que la profecía de Dios no es letra muerta, sino espada viva que corta la historia en dos y abre una temporada de gloria. Y no te engañes pensando que este desafío es algo que puedes posponer. No caigas en la trampa de decir, mañana lo haré, mañana me entrego, mañana cambio, porque mañana no está prometido, porque el enemigo siempre querrá que lo dejes para después, porque sabe que si lo haces ahora lo pierdes todo y él lo sabe. Por eso la urgencia en este momento no es un adorno retórico, es el clamor del Espíritu llamándote a un sí inmediato, a un cambio radical, a un compromiso absoluto. Porque cada día que pasa sin tomar la decisión es un día en el que sigues atado a lo que Dios ya quiere romper, y el desafío es que digas basta, ya no más, que te levantes como guerrero, que decidas que este es el día en que todo cambia, y si lo aceptas, si das ese paso, verás cómo lo que antes parecía imposible comienza a abrirse delante de ti, como un mar rojo que se abre para que pases en seco, porque la obediencia desata milagros, porque la fe activada en acción desata gloria, y lo que estabas esperando comenzará a cumplirse más rápido de lo que imaginas. Y mientras lo meditas, mientras sientes en tu interior la lucha entre lo viejo que quiere retenerte y lo nuevo que el Espíritu te está entregando, quiero que sepas que no estás solo, que no eres el único luchando con estas cadenas, que no eres el único que tiene miedo de decir un sí definitivo. Pero también quiero que recuerdes que cada vez que alguien en la Biblia decidió creer, Dios respaldó su fe con milagros extraordinarios, que Abraham dejó su tierra y se convirtió en padre de naciones, que Moisés levantó su vara y vio el mar abrirse, que Josué gritó con el pueblo y vio caer murallas imposibles, que Daniel oró en el foso de los leones y salió ileso, que Pablo y Silas cantaron en la cárcel y las cadenas se rompieron, y que todos ellos eran hombres y mujeres comunes que simplemente aceptaron el desafío de creer. Y hoy esa misma oportunidad está delante de ti. Y si lo aceptas, tu nombre también será parte de esa lista de testigos que vencieron por la fe. Y si te atreves a aceptar este desafío, quiero que lo declares en los comentarios, no solo con un amén, sino con una frase que marque tu vida. Algo como, hoy me levanto en el poder de Dios, o hoy rompo con todo lo que me detenía, o hoy decido caminar bajo la cobertura del Altísimo. Porque al escribirlo estarás firmando un pacto espiritual, estarás dejando constancia en lo visible de lo que ya decidiste en lo invisible, y esa decisión será la señal de que el cielo y la tierra se alinean a tu favor, de que Dios comienza a obrar de maneras que no imaginabas, y de que lo que escuchaste hoy no será en vano, porque ya no se trata de palabras, se trata de un compromiso eterno. Y prepárate, porque aunque este desafío cierra una etapa del mensaje, lo que viene es aún más profundo, porque ahora, después de aceptar el llamado, el Espíritu quiere dejarte con un final abierto que no es conclusión, sino invitación, porque esto que hemos compartido no termina aquí, apenas empieza, y lo que vivirás dependerá de si decides volver, escuchar, seguir caminando, porque la voz de Dios seguirá hablándote y la profecía seguirá desarrollándose. Y si no quieres quedarte a medias, si quieres vivir lo que el cielo está soltando, necesitas estar listo para la próxima parte, porque Dios siempre tiene más. Y lo que viene después será aún más impactante que lo que ya recibiste hoy. Y después de este desafío que ya marcó tu espíritu y que te empuja a no conformarte, a no volver atrás y a no dejar que lo que Dios encendió hoy se apague mañana, quiero llevarte al cierre de este mensaje, que no es un cierre definitivo, sino una puerta abierta hacia algo mucho más grande. Porque cuando Dios empieza a hablar, no se detiene en una sola conversación. Él va guiando tu vida paso a paso, revelándote lo que necesitas en cada momento. Y este mensaje no es la meta, es el inicio de una ruta profética que apenas comienza. Porque lo que escuchaste sobre la profecía que se ha activado sobre Estados Unidos y cómo repercute en el mundo entero, no es información para asustarte. Es preparación para que vivas despierto, para que no seas sorprendido, para que no quedes en la oscuridad mientras otros son confundidos. Y la forma en que Dios te está alertando ahora es la misma forma en que quiere seguir hablándote, instruyéndote y fortaleciéndote si decides permanecer atento con tu espíritu despierto y tu fe firme.
Por eso este final no es conclusión, es continuidad, es un recordatorio de que el plan de Dios no se resume a un solo video ni a una sola predicación, porque Él tiene más que mostrarte, porque hay secretos que aún no te han sido revelados, hay llaves espirituales que aún no has tomado, hay batallas que aún no has peleado y victorias que aún no has celebrado. Y el Espíritu Santo quiere que entiendas que si hoy sentiste que algo se rompió dentro de ti, si hoy lloraste, si hoy temblaste, si hoy tu fe se encendió, eso fue apenas una chispa de lo que Él quiere encender en tu vida. Porque el fuego que se prende en este momento está destinado a crecer, a extenderse, a transformar cada rincón de tu ser. Y ese fuego no se apagará si decides permanecer cerca de la llama, si decides regresar, si decides buscar más, si decides seguir en la senda que ya se abrió delante de ti. Así que este final abierto es en realidad una invitación a seguir caminando, a no soltar lo que recibiste, a no permitir que el enemigo te robe lo que Dios sembró en ti hoy. Porque si algo quiere Satanás, es que escuches, te emociones un momento y después olvides, que tu corazón se enfríe, que tu fe se diluya, que tus promesas se pierdan. Pero si te mantienes firme y vuelves a escuchar, si regresas a la palabra, si permaneces en oración, entonces lo que comenzó aquí crecerá hasta convertirse en una transformación total. Y cada vez que vuelvas, encontrarás más revelación, más fuerza, más dirección, porque el cielo tiene mucho más que decirte, porque lo que viene después de esto será aún más fuerte, aún más urgente, aún más glorioso, y no puedes darte el lujo de perderlo. Quiero que te vayas de este mensaje con un eco en el corazón, con la certeza de que Dios comenzó algo en ti que no se detendrá, con la convicción de que este es apenas el primer capítulo de una serie de encuentros que marcarán tu vida, y quiero que lo escribas en los comentarios como un acto profético. Declara: hoy empiezo un camino nuevo y no me detendré. Porque al escribirlo, no solo estás afirmando lo que sientes, estás decretando que lo que viene será aún mayor. Estás sellando que no te quedarás a medias. Estás decidiendo en fe que volverás, que seguirás escuchando, que no soltarás la mano de Dios, porque la fe se alimenta de constancia, y esta constancia será la que te mantenga en pie cuando otros caigan, será la que te dé fuerza cuando otros desfallezcan, será la que te permita ver lo que otros nunca verán. Y mientras escribes, mientras declaras, quiero dejarte con esta frase que debe acompañarte hasta el próximo encuentro. Lo que Dios comenzó en mí, hoy, lo perfeccionará hasta el final. Porque esa no es una simple afirmación, es una promesa bíblica. Es Filipenses 1:6 vivo en tu vida. Es el recordatorio de que no estás solo, de que no caminas por tu cuenta, de que el Espíritu que empezó a obrar en tu corazón hoy no se detendrá hasta llevarte a la plenitud de lo que Dios soñó para ti. Y esa plenitud aún no la has visto, porque lo mejor está por venir. Porque lo que viene después de este mensaje será más fuerte, más claro, más transformador. Y si permaneces, lo verás con tus propios ojos. Así que no cierres este momento como quien termina una página. Ciérralo como quien abre un capítulo nuevo. Levántate con fe, declara tu victoria, acepta el desafío, abraza la promesa y prepárate. Porque lo que Dios ha comenzado contigo hoy apenas está despegando. Y la próxima palabra será aún más impactante, aún más urgente, aún más poderosa, porque la profecía ya está activa, el reloj ya está corriendo y el cielo ya se está moviendo a tu favor. Y si estás listo para continuar, lo que sigue será la confirmación de que verdaderamente fuiste llamado para este tiempo y que lo que parecía casualidad es en realidad un destino divino que está comenzando a cumplirse en tu vida. Por eso no puedes permitir que lo que escuchaste hoy se convierta en un recuerdo que se diluye con el paso de los días, porque el enemigo hará todo lo posible por distraerte, por llenarte de preocupaciones, por robar la semilla que cayó en tu corazón, y usará incluso lo más cotidiano para desviarte. Pero si recuerdas estas palabras y las guardas como tesoro en tu alma, resistirás. Y si cada mañana decides volver a proclamar lo que aprendiste, si cada noche cierras tus ojos y declaras que ninguna arma forjada prosperará, si cada batalla la enfrentas con la palabra en tu boca, entonces nada podrá apagar lo que hoy comenzó, porque tu vida ya no será igual, porque tus ojos han sido abiertos, porque tu espíritu ha sido fortalecido, y aunque las pruebas lleguen, sabrás que no estás solo, que Dios mismo camina contigo, que sus ángeles te rodean, que su sombra te cubre, que su palabra te sostiene.
y que lo que empezó como un mensaje en una pantalla se ha convertido en la voz misma de Dios guiando tu destino. Y quiero que lo recibas con toda la fuerza de tu corazón. Este mensaje es solo el inicio de una serie de encuentros que marcarán tu historia, porque vendrán nuevas palabras, vendrán nuevas revelaciones, vendrán nuevas advertencias y nuevas promesas, y cada vez que regreses encontrarás que Dios te hablará más claro, más fuerte, más profundo, porque Él nunca se queda en silencio con aquellos que le buscan. Y si hoy diste un paso, prepárate para el siguiente, porque lo que viene exigirá más fe, más valentía, más entrega, pero también traerá más gloria, más poder, más presencia, porque el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa luz ya brilla sobre ti, y aunque el mundo se oscurezca, aunque las noticias hablen de caos, aunque los corazones se enfríen, tú serás luz en medio de la oscuridad. Tú serás testigo de que la profecía no vino para asustar, sino para despertar. Y despertarás a otros cuando ellos te vean de pie en victoria, mientras todo lo demás se tambalea. Y este final abierto es mi manera de decirte que lo que Dios quiere hacer contigo aún no ha sido contado, que lo que has recibido hoy es apenas una introducción a lo que verás, que tus lágrimas no fueron en vano, que tu quebranto fue el terreno fértil donde el Señor sembró esta semilla, y que el fruto que saldrá de aquí no lo podrás medir con tus fuerzas, porque sobrepasará tu entendimiento, porque será tan grande que bendecirá a otros, que alcanzará a tu familia, que tocará a tus generaciones, y que confirmará que lo que empezó como un mensaje profético sobre Estados Unidos era en realidad una alarma del cielo para tu vida personal, para tu casa, para tu fe, para tu destino, porque tú eres parte de este plan mayor que se está desplegando en el mundo y que no se detendrá hasta que todo lo que Dios habló se cumpla. Y por eso quiero dejarte con esta certeza: lo que viene no será fácil, pero será glorioso. Lo que enfrentes no será pequeño, pero Dios será más grande. Lo que sientas no será cómodo, pero será transformador, porque este es el tiempo en que los hijos de Dios se levantan y no retroceden. Este es el tiempo en que se cierran las grietas y se levantan muros de fuego. Este es el tiempo en que la palabra se convierte en espada y en escudo. Este es el tiempo en que las tinieblas saben que ya no tienen poder sobre ti. Y este es el tiempo en que tu fe será probada, pero también será premiada, porque el que comenzó la obra en ti la perfeccionará, porque su promesa es eterna, porque su amor no falla, y porque su voz seguirá hablándote más allá de este momento, en la próxima parte, en el próximo mensaje, en el próximo encuentro, donde el Espíritu volverá a descender con poder y confirmará que tú fuiste escogido para vivir en este tiempo y no en otro, porque tu vida tiene propósito, porque tu fe tiene destino y porque tu historia todavía está siendo escrita por las manos del Dios eterno, que jamás pierde una batalla.